Oremos con la lección divina hoy martes 6 de junio de 2023, novena semana del tiempo ordinario. Hagamos oración. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la vida futura. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 12 del 13 al 17. Y envían hacia él algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Vienen y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: del César. Jesús les dijo: lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Y se maravillaban de él. Reflexión. Hoy el Evangelio continúa el enfrentamiento entre Jesús y las autoridades. Los sacerdotes, los ancianos y los escribas habían sido criticados y denunciados por Jesús en la parábola de la viña. Ahora los mismos piden a los fariseos y a los herodianos que preparen una encerrona contra Jesús para poderlo acusar y condenar. Preguntaban a Jesús sobre el impuesto que había que pagar a los romanos. Era un asunto polémico que dividía la opinión pública. Los adversarios de Jesús querían a toda costa acusarlo para menguar su influencia ante la gente. Grupos que antes eran enemigos entre sí, ahora se unen para luchar en contra de Jesús, que invadía, según ellos, su terreno. Esto nos sigue ocurriendo hoy. Muchas veces personas o grupos enemigos entre sí se unen para defender sus privilegios contra aquellos que los incomodan con el anuncio de la verdad y de la justicia. A la pregunta de los fariseos y los herodianos, que eran líderes locales en los poblados de Galilea, mucho antes habían decidido matar a Jesús. Ahora, al mando de los sacerdotes y de los ancianos, quieren saber de Jesús si está a favor o en contra del pago del impuesto a los romanos al César. Pregunta experta, llena de malicia, bajo la apariencia de fidelidad a la ley de Dios. Buscan motivos para poderlo acusar. Si Jesús dijera: tienes que pagar, podrían acusarle ante el pueblo de ser amigo de los romanos. Si dijera: no hay que pagar, lo podrían acusar ante las autoridades romanas de ser un subversivo. Parecía como un callejón sin salida. Y la respuesta de Jesús, pues él percibe la hipocresía de aquellos. En su respuesta
No pierde tiempo en inútiles discusiones y va derecho al núcleo de la cuestión. En vez de responder y de discutir el asunto del tributo a César, pide que le muestren la moneda y pregunta: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos responden: de César. La respuesta de Jesús es maravillosa. Lo del César, devolvédselo al César, y lo de Dios, a Dios. En la práctica reconocían ya la autoridad de César. Ya estaban dando a César lo que era de César, pues usaban sus monedas para comprar y vender y hasta para pagar el impuesto al templo. Lo que interesa a Jesús es que den a Dios lo que es de Dios, esto es, que devuelvan a Dios el pueblo y por ellos desviado, pues con sus enseñanzas bloqueaban a la gente la venida del reino. Otros explicaban esta frase de Jesús de otra manera: den a Dios lo de Dios, esto es, practiquen la justicia y la honestidad según lo que exige la ley de Dios, pues por la hipocresía ustedes están negando a Dios lo que se le debe. Los discípulos deben tomar conciencia, pues era el fermento de estos fariseos y herodianos lo que les estaban cegando los ojos. Impuestos, tributos y diezmos. En el tiempo de Jesús, la gente de Palestina pagaba muchos impuestos, tasas, tributos y diezmos a los romanos y al templo. El imperio romano invadió Palestina en el año 63 a.C. y pasó a exigir muchos impuestos y tributos. Por los cálculos hechos, se calcula que la mitad o más del sueldo familiar iba para los impuestos, los tributos, las tasas y los diezmos. Los impuestos que los romanos exigían eran de dos tipos: directos e indirectos. El impuesto directo era sobre las propiedades y sobre las personas. Impuestos sobre las propiedades que los fiscales del gobierno verificaban el tamaño de la propiedad, la cantidad de la producción, el número de esclavos y fijaban la cuantía que debía ser pagada. Periódicamente había una fiscalización mediante censos. Impuestos sobre las personas era para las clases pobres sin tierra. Incluía tanto a los hombres como a las mujeres entre los 12 y los 65 años. Era sobre la fuerza de trabajo. El 20% de la renta de cada persona era para el impuesto. Y el impuesto indirecto era sobre transacciones variadas. Corona de oro originariamente era un regalo al emperador, pero se convirtió en un impuesto obligatorio. Se cobraba en ocasiones especiales como fiestas y visitas del emperador. Impuesto sobre la sal. La sal era monopolio del emperador. Se tributaba solo la sal para uso comercial, por ejemplo, la sal usada para secar el pescado. De aquí la palabra salario. Impuesto sobre compra y venta. En cada transacción comercial se pagaba el 1%. El cobro corría a cargo de los fiscales en la feria. En la compra de esclavos se exigía el 4%. En cada contrato comercial registrado se exigía el 2%. Impuesto para ejercer la profesión también era cobrado. Para todo se
precisaba tener una licencia. Por ejemplo, un zapatero en la ciudad de Palmira pagaba 1 denario al mes. 1 denario era el equivalente al salario de un día. Hasta las prostitutas tenían que pagar impuestos sobre el uso de cosas de utilidad pública. El emperador Vespasiano introdujo el impuesto para poder usar los retretes públicos en Roma. Él decía: el dinero no huele. Otras tasas y obligaciones, peaje o aduana, trabajo forzado, gastos especiales para el ejército, dar hospedaje a los soldados, pagar la comida para el sustento de las tropas, impuesto para el templo y para el culto. Para nuestra reflexión personal, ¿conoces algún caso de grupos o de personas que eran enemigos entre sí, pero que se juntaron para perseguir a una persona honesta que los incomodaba y denunciaba? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cuál es hoy el sentido de la frase: lo de César devolvédselo al César, lo de Dios a Dios? Hagamos oración con el Salmo 90. Sácianos de tu amor por la mañana y gozaremos y cantaremos de por vida. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu esplendor. Alabado sea Jesucristo.